porque los señores concejales, los actuales, incluido el vicealcalde, la alcaldesa y todos los demás, algunos buenos amigos míos, otros detractores, han sido flojos, temerosos, mediocres. No quieren una ciudad de avanzada, quieren una ciudad estancada. Cuando uno tiene la hombría de bien, puede no ser reelegido. Y hablo en hombría para mujeres y hombres, en el mismo concepto. No le decimos lo que tenemos que hacer en la ciudad, no subimos las tasas en su debido momento y después no tenemos recolectores de basura, no tenemos agua, no tenemos dinero para hacer una nueva transmisión, no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están pensando en temas eminentemente políticos, en el tema de su reelección posterior. Aquí usted puede, y es testigo de que hay sicarios verbales que se llaman periodistas, y eso lo conocemos todos, y cuando usted lo dice se ponen molestos. O sea, sí, y entonces se victimizan. Pero yo creo que los ciudadanos lojanos somos inteligentes, que la gente conoce perfectamente que sí, que no, y que no, porque Loja todavía es una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, y con desfortuna para algunos, unos vivimos en bien y otros viven bien mal. Aquí usted puede, y es testigo de que hay sitios verbales que se llaman periodistas, y eso lo conocemos todos, y cuando usted lo dice se ponen molestos. O sea, sí, y entonces se victimizan. Pero yo creo que los ciudadanos lojanos somos inteligentes, que la gente conoce perfectamente que sí, que no, y que no, porque Loja todavía es una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, y con desfortuna para algunos, unos vivimos en bien y otros viven bien mal. Como las veces anteriores, doctor, un gusto saludarle y un poco ir por esa parte que ha dejado consternado, digo yo, a varias organizaciones políticas. El resto están todavía en veremos qué va a pasar. Algunos hablan de intenciones con otros partidos de bloquearlos, pero es un hecho que en este momento no va a la Revolución Ciudadana. En una primera instancia, y ya prácticamente les envían una especie de notificación para eliminar a Construye y a Unidad Popular. Voces hablan de que está bien, deberían eliminar la mayor cantidad de partidos porque hay partidos que solo son de alquiler, y otros mencionan de que lo que se está buscando es que el Ejecutivo se quede prácticamente solo para las próximas elecciones seccionales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, John. Sí, nuestra democracia es endeble y nuestro código también, y quienes lo ejecutan toman decisiones no en base a las disposiciones legales, sino a la coyuntura política. Esa es una realidad. Y entonces, bajo esa circunstancia, el Ecuador vive siempre en zozobra política. Y en una zozobra política que va siendo manejada y argumentada por los líderes o caciques de ciertos movimientos y partidos políticos que entienden que en la diversidad hay dos cosas. Uno, va a salir ganando el que menos votos tiene. Hay candidatos en esta ciudad que auspician más movimientos y a más partidos para que participen. Así del 100%, usted con un 22, 23% puede llegar a tener una dignidad. Y adicionalmente, en cambio, hay movimientos nacionales y el pensamiento nacional es que mientras menos tengamos, más poder tenemos nosotros de llegar a cooptar el poder en determinado momento. Estos son temas que son recurrentes en nuestro país porque, como le decía al inicio, tenemos una democracia absolutamente endeble. Y la cosa queda más crítica porque, si bien es cierto, el tema de las seccionales es otro mundo aparte, ya comenzaron a barajearse diferentes fichas. Por ejemplo, tenemos que lamentablemente hablar de la polarización, que es el movimiento oficialista y el correísmo, porque al menos son las dos fuerzas políticas más grandes de este país. Por un lado, dejan afuera el correísmo, ya no va, pero ya habría hablado el expresidente Correa de que hay una opción de que podría elegir ellos, decir qué tipo de candidatos son. Ellos van más o menos a decir cuáles van a ser las figuras del correísmo, por un lado. Y por otro lado, ya se ha expuesto básicamente de manera pública de que podría ser el señor Bravo a la alcaldía y la señora Jara a la prefectura por parte del Ejecutivo. Estos dos partidos políticos de la polarización, que son los partidos políticos más grandes o al menos que más influencia tienen, al menos en este último proceso electoral, ¿qué papel van a jugar si es que hablamos ya de una seccional específicamente en la provincia de Loja? Usted dijo una cosa que es muy cierta. Las seccionales son diferentes, se vota en esta ciudad al menos por persona. Si usted regresa a ver un poco la historia de la Revolución Ciudadana, todavía no ha podido acceder a la alcaldía de Loja.
llegó Rubén a la prefectura. Y ADN yo creo que ha mostrado ciertos problemas estructurales, no hay una cohesión entre su pensamiento ideológico y las personas que están al frente de la organización. Y habrá que esperar el tiempo, ¿no? Porque una cosa es estar precandidato, otra cosa es en la línea de partida quién se logra inscribir, y bajo ese contexto habrá que determinar qué es lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que si usted revisa las últimas datos que tenía nuestra ciudad, que son los del sí y del no, usted tiene que quienes lideraron, digámoslo así, la parte del no es la Revolución Ciudadana, y en Loja tienen en las últimas elecciones más o menos un 33% de la población votante, que es orgánica, no así un partido o un movimiento que se está creando, que es Nobel, el ADN, donde si bien está ejerciéndose el poder, tampoco usted ve que tienen sostenibilidad orgánica en el tiempo, ¿no? Y la polarización es cierta. Entonces, habrá que ver con los dos candidatos que usted mencionó cuál es la aceptación ciudadana y adicionalmente cuál es el trabajo político que van a hacer. Ahora, si también avanza por parte del correísmo a endosar quizás o tener el tiempo necesario para decir posiblemente sea nuestro candidato, porque hasta ahora no se define quién mismo podría ser. Unos hablan de que podría ser Reto, pero las coyunturas también hablan de que van hacia Porreto también. Entonces, finalmente nos quedaremos, al menos al aire con el correísmo, hacia dónde mismo podría ir. Pero lo que es un hecho es que no van, al menos con la RC5. De lo que yo conozco, están planteadas, me parece, 2 recursos de nulidad ante el mismo órgano que decidió su exclusión. Después van a ir al contencioso administrativo, pero eso va a tomar tiempo. Para mí, desafortunadamente, y lo digo con claridad, siendo una potencia política este momento, un tema eminentemente de legalidad, si es que el término cabe, excluye a un movimiento y a una tesis progresista de estar en la lid. Y eso es lo que los analistas políticos están diciendo, no, independientemente de la tendencia. Si usted tiene una tendencia de izquierda y una tendencia de centro derecha, y estas dos tendencias son lo que los ecuatorianos hemos ido a las urnas y demostramos que hay ese equilibrio en la balanza, al excluir una se queda pues mejoradita la otra, ¿no? Y eso hace perder el concepto íntegro de la democracia. Ahora, las circunstancias queda cuando en Loja aún se termina viendo, digo yo, más de una docena al menos de posibles aspirantes. Claro, luego de ello hay que ver quiénes finalmente se terminan quedando, si hacen alianzas o no hacen alianzas. Pero ayer ya ganó un hito aquí, separados. Pues. Claro, aquí ya ganó. Ya tenemos alcalde, habemos alcalde. Y con este panorama, ¿quién puede ser el más beneficiado, más perjudicado? A ver, Loja, como le decía, y me parece que eso es lo que usted comenzó diciendo, las seccionales son totalmente diferentes al tema presidencial, donde prima ciertamente el arrastre. Si usted revisa consecuentemente años atrás, las decisiones son personales, es decir, una persona que está aquí tiene o no la voluntad del pueblo independientemente del movimiento o partido político. Usted puede aglutinar 2 o 3 movimientos, pero desafortunadamente, le digo, no tienen una estructura básica, y no solamente por hablar de un movimiento, sino lo hablo en general. Eso le ha faltado justamente al Código de la Democracia, al llegar con los recursos para extraponer lo que está pasando. Pero, ¿quién va a ser el más beneficiado? Yo creo que el que hable de temas sociales, el que hable de soluciones integrales, el que haga creer que esta ciudad se merece un mejor rumbo. ¿Es? Doctor, nuevamente suenan los ecos de los 4 últimos lugares, o bueno, los 4 primeros podría ser, para ser más correcto, de que la batalla de la alcaldía de Loja podría estar entre las 4 figuras. Unos descartan a Franco Quesada, otros no, otros lo ponen al doctor Valdivieso, otros no, tanto usted como Chato lo mismo. Pero ya los ojos se centran entre los 4, a ver, ¿quién podría ser la persona que podría llegar? No sé, usted en esa postura, no sé qué análisis le deja a usted, porque yo tengo que lamentar mucho, porque cuando a veces se dice que hay que buscar rostros nuevos, y en Loja existe un tema bastante particular, y por muy nuevo que se exponga, si no ha habido algo de trayectoria, es difícil que vengan a descubrir el agua tibia. A ver, en principio hay una máxima política, ¿no? Si a usted no lo conocen, la gente no va a votar por usted. Esa es una realidad, y
Claro está, ¿no? Hay jóvenes que están intentando llegar a la alcaldía y me parece que es con sobra de merecimiento, ¿no? Pero lo que usted dice es una realidad. Hay que hacer la conscripción, hay que ir pagando derecho de piso también. Y después de esto sí hay 4 nombres que están fijos, y eso es lo correcto, nosotros lo hemos verificado en las encuestas que corremos. Y habrá que ver cuál es la evolución hasta llegar a febrero 14, ¿no? Porque una cosa es tener la aceptación en este momento, pero las elecciones no son este momento. Hay muchos candidatos que se pueden quemar o nos podemos quemar por temas coyunturales, por temas personales, por temas de difamación, por lo que usted quiera. Y entonces hay que estar preparados abiertamente para poder solventar todos estos problemas que da una sociedad que se ha dedicado a esto, ¿no? A denigrar a las personas, muchas veces con un tinte de ese sabor político anterior, pensando que diciéndole alguna cosa a algún candidato esto va a cambiar. Nosotros tenemos la tesis de hablar las cosas de frente, de decir esto está bien, esto está mal, y de no buscar pantallas como los hipócritas con páginas cohetes para poder sacar sus más instintos, crueldades, ¿no? Pero así es la política, desafortunadamente, y en Loja se ha visto este tema. Aquí usted puede, y es testigo de que hay sicarios verbales que se llaman periodistas, y eso lo conocemos todos, y cuando usted lo dice se ponen molestos. Sí, y entonces se victimizan. Pero yo creo que los ciudadanos lojanos somos inteligentes, que la gente conoce perfectamente que sí, que no, y que no, porque Loja todavía es una ciudad pequeña donde nos conocemos todos, y con desfortuna para algunos, unos vivimos en bien y otros viven bien mal, bien mal. Pero el tema genera más dudas cuando uno dice, bueno, hablamos de la democracia, de que todos tienen la oportunidad, el derecho a la libertad de expresión, pero ¿hacia dónde llega ese derecho a la libertad de expresión cuando se sabe muy bien de que esto va a ser una batalla de todos contra todos o de una batalla de desprestigio? No hace nada el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Comunicación tampoco dice mayor cosa, y hay que decir también la verdad, los activistas, al menos que defienden determinados derechos, o sea, solo porque son políticos tampoco van a decir si es que eso es verdad o mentira, es decir, termina quedando todo a la incidencia de que puede ser o no puede ser, y eso, aunque suene feo, sí les termina afectando a muchos candidatos, pero nadie dice nada, porque solo porque son políticos no hay que pronunciarse alrededor de esos temas. Porque somos endebles. Aquí donde yo estoy sentado estuvo hace un buen tiempo atrás el director del Consejo Electoral, y cuando habían los regalitos de los con nombres, con apellidos, se tomaron, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Ninguna. Y temas serios, reales. La gente lo vio, lo conoció. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué lo ponen en febrero, la primera o segunda semana, las elecciones? Para que las grandes coyunturas políticas nacionales principalmente puedan regalar en diciembre objetos. Esa es una realidad. El voto dadivista, eso es cierto. El voto insultante también. Pero quienes estamos inmiscuidos en este tema tenemos que aceptar las condiciones. Al son que te ponen la música bailas. Y el tema que usted dice principal, el tema de la democracia en sí, de la participación, es una participación, yo creo que más personal que institucional. Lo hace más el ser humano que el propio movimiento o partido político. Aquí hay cuentos, por ejemplo, en este tema de las seccionales, de que tenemos que ir a elecciones primarias, a la designación. Vea, ese es un cuento. Y es un cuento que está en el Código de la Democracia, que incluso van veedores para decir, cierto, el cuento ha sido cierto. Mentira. Mentira. Es una realidad. Yo siempre dije, yo quiero ser candidato a la alcaldía. O sea, yo me estoy patrocinando. Esa es una realidad. Vaya usted, vea si es que eso es posible en el Código de la Democracia. Tienes que cumplir ciertos preceptos para disfrazarlo al tema diciendo que esto es así. Cuando todo el mundo conocemos, ¿no es cierto? ¿Por qué se hacen dueños de partidos y movimientos? Porque siendo dueño del partido o movimiento tengo la candidatura asegurada. Fin. No, inamovible. Yo le decía, hay un candidato, buena gente aquí, no digo, en la sala de la casa, con el papá, agnados y con la criada de la casa, alzan la mano ya para decidir quién es. Eso no es democracia, yo.
Y como usted lo decía, hay partidos que se venden al mejor postor. Hay gente que vive de la pseudodemocracia del Ecuador y que hace la transferencia de nombres, de datos, de elecciones para transferir los nombres y obviamente entiendo yo que es por un halago económico, ¿no? Que no lo van a construir para entregarlo por pensamientos o tendencias políticas. Y todo se da porque no hay realmente una base sólida militante, porque se podría hablar de, digamos, vamos a ejercer el código de la democracia, vamos a hacer las elecciones internas, pero a veces cuando no hay base y el partido no es desde la creación, sino es, no sé, digamos, por trayectos, por tramos, lamentablemente eso funciona así. Esa es una realidad. Pero sabemos que funciona así y tampoco se dice mayor cosa. Es decir, estamos en el mundo donde hay normativas para esta vida y la otra y no se las ejecuta la de los con cohetes. realidad. Como la de los cohetes. La de los cohetes, ¿no? Y a mí me han insultado. Dice que el doctor Guerrero está patrocinando que los animalitos no puedan estar tranquilos. No es eso. Usted, yo le digo, no puede cambiar una costumbre que viene de hace muchísimos años atrás con una disposición en una ordenanza mal entendida. Esa es una realidad. Entonces, lo que nosotros debemos propender es a crecer con la ciudad, con sus costumbres, y adicionalmente fortalecer la democracia aperturando los medios. Yo puedo tener diferencias con usted, pero aquí estamos, conversando. Eso no lo hacen los otros medios. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen tendencias, están dirigidos, tienen candidato ya a la alcaldía, tienen candidato a la prefectura. Y entonces usted les dice en otros medios, vea, ustedes, señores, tienen candidato, y ellos se ponen molestos. Pero vaya a ver quiénes están ahí, exactamente los candidatos. Ahora, y bueno, es de locos porque, por ejemplo, si hablamos de esa ordenanza que usted menciona, solo calculemos, porque hay que imaginarnos para que entiendan, o sea, el nivel de absurdeces que en este caso aprueban, o por simple hecho de proponer más que de aprobar, porque aprobar también toma otro cantar. ¿Cómo prohíbes tú que la gente no utilice juegos pirotécnicos? Si esto comúnmente se da en las fiestas o fin de año, pongámoslo en el fin de año, ¿cuántas personas las utilizan o queman monigotes en esta ciudad? Pregunta. ¿Tendríamos la capacidad para poder enviar cuántos, en este caso, técnicos o inspectores por cada barrio? Porque son más de 266. Entonces, ¿cuántos inspectores damos por barrio para cumplir la norma? Es decir, todo es una mentira, no se termina sentando a la realidad. Yo puedo decir la ordenanza más pulcra del planeta, pero si no tengo el equipo, no tengo el tiempo, el presupuesto de la gente, porque también cobran horas extras, ¿cómo ejecutamos? Entonces todo termina siendo una quimera de mentiras y la gente lamentablemente no les dice mayor cosa y vea, y aprobamos, o sea, como si nada. Pero no aprobamos cosas que son normales, reales, que le hacen falta a la ciudad. El tema de la recolección domiciliaria de la basura, el tema del agua potable. Yo he visto por ahí un candidato que dice que hay que hacer pasos elevados. ¿Cuánto cuesta un paso elevado? Entre 12 y 14 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un nuevo terminal? Entre 16 y 18 millones de dólares. Loja tiene 4 millones al año. ¿Cómo invierte usted en un paso elevado 14 millones? 4 años de administración. ¿Sí se da cuenta? Hacemos un paso elevado y nos cruzamos de brazos. ¿Por qué? Porque los señores concejales, los actuales, incluido el vicealcalde, la alcaldesa y todos los demás, algunos buenos amigos míos, otros detractores, han sido flojos, temerosos, mediocres. No quieren una ciudad de avanzada, quieren una ciudad estancada. Cuando uno tiene la hombría de bien, puede no ser reelegido. Y hablo en hombría para mujeres y hombres, en el mismo concepto. No le decimos lo que tenemos que hacer en la ciudad, no subimos las tasas en su debido momento y después no tenemos recolectores de basura, no tenemos agua, no tenemos dinero para hacer una nueva transmisión, no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están pensando en temas eminentemente políticos, en el tema de su reelección posterior. Y Loja, me pregunto yo, ¿dónde va Loja? ¿Al ostracismo? ¿La dejamos metiendo en el cuarto de atrás? Entonces aquí debemos de ser conscientes los candidatos, los aspirantes a decir, tenemos que regular, tenemos que mejorar, tenemos que meter más dinero al municipio para evitar que salgan todas las personas que se están diciendo que deben salir. Este tema del 70-30 es un jalón de orejas a la municipalidad entera, pero también al presidente, porque el presidente debe darse cuenta, el señor Daniel Noboa tiene que darse cuenta que él, al momento de evitar el 70-30, tiene que recoger lo que los municipios hacían y que el Estado central no lo hace: educación, salud.
y Ministerio de Bienestar Social. 4.8 millones se van en el CASMUL anual, Ministerio de Bienestar Social chiquito del municipio. 2.5 millones de dólares en educación. Ahí usted tiene más o menos 7 millones de dólares anuales. ¿Que quién tiene que hacerse cargo? El Estado. Entonces, claro, el Estado tendrá que poner en sus partidas presupuestarias los 7 millones y nosotros tenemos que hacer mayor inversión. Pero, ¿los mandamos votando? Yo soy abogado, yo he reintegrado personas al municipio, sé cuánto cuesta. Entonces, este tema no es un tema sencillo. Loja necesita ahora una proyección totalmente futurista y adicionalmente decirle las cosas a los ciudadanos, y no está mal decirlo yo. Hay gente que piensa que esto es impopular, yo pienso que es lo más decente posible. Hay que mejorar las condiciones de ingresos al municipio para tener la oportunidad de sacar adelante esta ciudad. Caso contrario, no. Y la gente tampoco es inconsciente, si sabe muy bien que para hacer esto necesito esto, pero no tengo, es normal. Y adicionalmente... Mire, doctor, que no se habla de subir. Yo digo ahí soy más sigiloso al momento de mencionar la palabra. No es subir, es cobrar lo que cuesta. Hasta menos de lo que cuesta yo. Incluso, porque si podemos a ver el tema de la tasa de recolección de la basura, cuesta menos que una carrera de taxi. Sí. Y nos estamos, 27 centavos de dólar en un mes. Y nos estamos molestando por algo así, o sea, ¿de qué estamos pongamos hablando? un ejemplo de lo que usted dice, ¿no? Sin querer llegar al máximo. Un metro cúbico de agua potable en Loja vale 3 centavos. Ya. Entonces, usted quiere abrir, quiere ducharse, quiere tener el agua para cocer sus alimentos, para hacer absolutamente todo, pero 3 centavos. Entonces yo le pongo el ejemplo, ¿no? Si usted lo sube al 100%, a 6, que no es un tema que va a destruir la economía de los hogares, tiene el 100%, teniendo el 100% usted ya tiene capacidad económica para poder desarrollar actividades para proteger el agua. Entonces, uno tiene que preguntarse también si las cosas se están haciendo bien, pero los concejales, ellos son la señora alcaldesa la que tienen que proponerle a la ciudad, vamos a hacer esto ahora. No, quieren dejarle al próximo alcalde. Dejarle al próximo alcalde, ¿sabe qué significa? Retraso de 2 años de la ciudad. Entonces yo sí digo, pero pasan en el cuerpo de bomberos, viéndole la quinta pata al gato, si han comprado o no el repuesto, poniéndole jardineritas a los puentes, en eso pasa. Dígame usted qué están construyendo. Nada, porque los lojanos debemos entender, señoras y señores, que si uno ama a esta ciudad tiene que aportarle, y eso es lo normal. En cualquier país del mundo civilizado, las ciudades viven de los ciudadanos. Lo que tienen que exigirle los ciudadanos al administrador es que utilice el recurso público en lo que tiene que hacer, en transparentar los contratos, en desarrollar las actividades, las obras, en prestar los servicios. Eso es lo que nosotros nos hemos olvidado. Vea, hay un tema que es extraordinariamente necesario hablarlo. Loja pierde 65,000 vehículos de matricularse en esta ciudad. Se matriculan entre 26 y 28,000 ahora, actualmente. Y si nosotros le decimos, y usted va a la banca privada y quiero esta cantidad de dinero para hacerme otro en el sur, y ahí tienes la duplicación. Si usted duplica y triplica esto, va a tener mejores ingresos. Y teniendo mejores ingresos ya no tienen problemas los ciudadanos que trabajan en el municipio. Que hay que hacer reformas, hay que hacer. Pero yo escuché hace unos 6 meses atrás que iban ya a contratar el contrato para sacar quién sí, quién no. Si, ¿quién va a hacer la refinería? ¿Dónde está ese contrato? Nada. Los vamos a dejar al próximo alcalde, porque si yo me pongo a decir que van a salir las personas del municipio, entonces es antipopular. Todos sabemos que en el municipio hay mucha gente. Y ojo, doctor, nosotros hicimos un sondeo, ¿ya? Solo para que la gente conteste. Se lo digo así, casi con completa seguridad. Hubieron, no sé, creo que tenía como 2,000 likes, creo que esa publicación. 3 comentarios, doctor, de 2,000 reacciones. Dijeron que no deberían sacarlos a la gente del municipio. El resto, toditos dicen que sí. Toditos dicen que sí. Sí, pero ¿dónde está la ingeniería? ¿Con qué dinero los vamos a extrañar? ¿Cómo vamos a hacerlo procesalmente? Yo le digo siempre, no, si tiene un alcalde, el próximo que sea, 4 años usted va a tener que pensar que yo voy a extrañar 200 personas anuales. No puedo ir de paquete, pero debo tener el dinero. Primero debo hacer la reingeniería para saber quién sí, quién no. ¿Dónde voy a utilizar el recurso humano? ¿Cuáles son los procesos que voy a manejar? No es un tema de decirlo. Me parece a mí que fue una equivocación del señor vicealcalde cuando la expuso a la financiera, decirle, ¿cuántos necesitan? 1,300 afuera.
no hay cómo. Son seres humanos que tienen... La quemó a la pobre señora ahí. Sí, adrede. Doctor, quiero irme a la parte final en el tema de cómo viene avanzando la figura de César Guerrero en miras de las elecciones 2027, con este panorama que de a poco vemos que va cambiando, en unos más y en otros menos. Trabajando tranquilamente. Yo todavía no hemos hecho una presentación de la campaña, porque yo espero, soy respetuoso de la disposición legal, a que esto se haga. Estamos haciendo coyunturas políticas, buscando auspicios de diferentes tendencias, porque este momento, John, a mi juicio, no es un tema de izquierda, de derecha, es un tema de sacar adelante la ciudad, y la ciudad debe estar por encima de cualquier interés político o de pensamiento político, de tendencia política, y en eso estamos, trabajándolo, tranquilos, viviendo, cruzándome el parque nuevamente solo, porque esas son las cosas que hacen a un ser humano, ¿no? Yo cuando me les burlo a mis haters, a mis fans confundidos, porque yo digo, no, cuando usted está creciendo comienzan a haber más personas que lo atacan. Y atacan, nosotros sabemos, usted y yo los conocemos a quienes hacen las paginitas y quienes con nombres y apellidos los sacó el otro día es usted. Y entonces yo me encuentro, por ejemplo, con uno de estas personas frente al municipio y me dice, doctor, yo fui la persona que le hacía la vez pasada esto. Le digo, sí, conozco, amigo Gordón, ¿no es cierto que así fue? Tuvo la decencia de decírmelo. Yo sí los conozco a los demás. Entonces digo, sí podrán dormir, sí podrán ese alimento que lo ponen así con la envidia, con el enojo, llevarlo y digerirlo, solo comen veneno. Pero en eso estamos. Doctor, agradecerle por estar aquí en Lo del Momento Loja, le dejamos con su mensaje final y pues nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, sean felices, a eso vinimos, a trabajar.